Muchas gracias al Círculo de Calidad Médica Certificada y al Instituto Nacional de Educación Médica Continua por esta invitación. El día de hoy vamos a tratar un tema muy especial, importante e interesante para los médicos generales: farmacología y terapéutica en la obesidad. El tema es muy amplio, existen clasificaciones diversas de las opciones que tenemos para contender hoy con esta entidad, y en esta ocasión vamos a revisar primero todos y cada uno de los derivados catecolaminérgicos. Estos derivados simpaticomiméticos de la feniletilamina se han convertido en una herramienta primordial para poder contender con esta epidemia denominada del siglo XXI. Y entremos directamente en el tema. Primero vamos a hablar acerca de la anfepramona. Y aquí nos vamos a permitir recordar cómo la anfepramona, conocida antes como dietilpropión, es un derivado de la molécula feniletilamina, en donde presenta un cambio con una función cetona y dos etilos, los que le dan características diferentes en su mecanismo de acción. El perfil farmacológico de la anfepramona nos permite decir que se absorbe bastante bien por el tubo digestivo, lo que hace que su administración sea por vía oral. La concentración máxima se adquiere a la hora y 120 minutos, con una vida media de 5 horas. Atraviesa la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, lo cual es lógico dado que su mecanismo de acción es en el sistema nervioso central. Se excreta por la leche, pero recordemos que no están indicados los tratamientos farmacológicos para reducir de peso en personas embarazadas, y no se tiene experiencia con todos estos medicamentos, tanto en los dos extremos de la vida, en niños y en ancianos. La anfepramona se prescribe a dosis de 75 miligramos en 24 horas, fraccionada en 2 o 3 tomas, pero existe la opción de poderla prescribir con una dosis única de liberación lenta. El mecanismo de acción actúa sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos, directamente en el sistema nervioso central a nivel del hipotálamo, en los centros de la saciedad, haciendo que se pierda el hambre y por lo tanto de manera equitativa aparezca la saciedad. Además provoca liberación de catecolaminas y aumenta el consumo de oxígeno. Existen datos en la literatura de la eficacia. Estudios a 24 semanas de duración con dosis de 75 miligramos al día logran pérdidas de 9.4 kilogramos al administrarse de forma continua y pérdidas de 6.7 kilogramos si se administra en forma intermitente, alternando un mes con el principio activo, un mes con el placebo. En ambos grupos la presión arterial se mantuvo dentro de límites normales, lo cual nos da confianza para cuando estamos con pacientes obesos con presión arterial alta pero controlada. Otro estudio aleatorio, doble ciego, con casos de control con placebo, a dosis de 75 miligramos de anfepramona, 25 miligramos 3 veces al día, se dividió en 2 grupos, uno con fármaco en forma continua y el otro alternando un mes el medicamento y otra mes con placebo. Se especifica en este estudio una dieta de 1000 kilocalorías al día durante 12 semanas. Con medicamento, la reducción alcanzada fue de 4.4 kilogramos y cuando el tratamiento fue intermitente, logramos pérdida de 3 kilogramos. En contra del placebo, que solamente alcanzó una pérdida de 1.5 kilogramos. Otro estudio comparativo de 30 miligramos de fentermina y 75 miligramos de anfepramona durante 12 semanas, con una dieta de 1500 kilocalorías, nos permitió lograr reducciones de peso de 6.3 kilogramos con anfepramona y 8.3 kilogramos con fentermina. La reducción de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca con ambos medicamentos se hizo presente. A manera de resumen, podríamos ver cómo la eficacia de la anfepramona está demostrada en tratamientos a 75 miligramos, 25 miligramos, 25 miligramos,
en semanas, en estudios de 6 semanas, 12 semanas, 25 semanas de duración, pero noten ustedes cómo estos estudios de 1971, 74, 75, solamente el de McKay nos estaba mostrando la máxima meta alcanzada con 11.7 kilogramos de pérdida de peso contra 1.600 en el placebo. Desgraciadamente no se establece cuál fue la relación con dieta y con actividad física. Recientemente se han desarrollado estudios con un diseño experimental aleatorio, doble ciego, con casos de control con placebo, dieta y ejercicio, en pacientes con obesidad sin comorbilidad. Se formaron grupos de 30 pacientes a los cuales se les atendió mensualmente y se les administró 75 miligramos de anfepramona en liberación lenta. El estudio tuvo una duración de 6 meses y posteriormente 1 mes de retiro paulatino del fármaco. ¿Qué resultados obtuvimos nosotros en este estudio? Ustedes pueden ver el comportamiento del medicamento. Después de 180 días se logra una pérdida de peso mayor de 8 kilogramos, comparado contra placebo, que en los 180 días alcanza 5 kilogramos. El porcentaje de pérdida de peso, si lo llevamos ya no a kilogramos sino a porcentaje, nos damos cuenta que el placebo alcanza un porcentaje de 5% de pérdida, en tanto que la anfepramona está logrando una pérdida del 11% de pérdida de peso en 180 días. Esta es una experiencia nacional en población mexicana realizada por sus servidores en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Además, podemos evidenciar que la pérdida de peso preponderantemente fue a expensas de tejido adiposo, sobre todo de tejido adiposo visceral, como se puede comentar por el hecho de que la circunferencia de la cintura reduce de manera importante a los 180 días. De 104 centímetros con la que iniciaron nuestros pacientes, terminan por cerca de los 92 centímetros, lo cual habla de la gran bondad y la modificación importante en relación a los riesgos cardiovasculares. La frecuencia cardíaca en este grupo no se ve alterada, siempre se mantiene dentro de los rasgos de normalidad. La presión arterial también queda demostrado cómo la presión arterial sistólica se mantiene en el rango de la normalidad y la presión arterial diastólica no sufre de variaciones. Esto nos debe de generar una buena confianza para poder manejar este recurso que es la anfepramona. Si bien con esto mostramos de la eficacia de este medicamento, es importante avalar la seguridad del mismo. Y entonces nosotros vemos cómo los eventos adversos que se presentaron en el estudio a 6 meses, el más frecuente fue la artralgia, que se presentó en el 43.3%, pero démonos cuenta que los que estaban tomando placebo ya presentaban el 20% este mismo problema. En segundo lugar, presentaron constipación en el 40%, y en el tercer lugar, el insomnio. Esto nos permite decir que la anfepramona es un recurso con eficacia comprobada y con seguridad, dada que los eventos adversos que se presentan son muy bien tolerados. Y el riesgo-beneficio nos apunta a que el beneficio es mayor sobre el riesgo que pudiesen estar recibiendo estos pacientes. La literatura ya consignaba que los tratamientos con anfepramona refería la presencia de nerviosismo, insomnio, excitación, fatiga, sequedad de boca de las mucosas, lo cual también podríamos considerarlo como un indicador del mecanismo de acción del mismo por su acción catecolinérgica. La presencia de náusea, vómito, taquicardia, palpitaciones, disritmia, hipertensión arterial, dolor precordial, fiebre, eritema y disuria. Si bien esto ya estaba consignado en la literatura, en el estudio que nosotros realizamos
Lo antes mencionado fue lo que se presentó con mayor frecuencia. Como medicamento derivado de la feniletilamina, de la cual deriva la anfetamina, y estos no son derivados anfetamínicos, sino derivados feniletilamínicos. Por su mecanismo de acción, es de esperar la presencia de manifestaciones simpático-miméticas. De manera intencionada se buscó para terminar definitivamente con el mito de que estos medicamentos son responsables de adicción o tolerancia. Y observen ustedes, la sudoración se presentó en el 26.6% de los casos, el escalofrío en el 23%, la debilidad muscular en el 26%, agresión e inquietud, pero notemos cómo también se presentan en el grupo placebo. De manera tal que sí refrenda que la anfepramona es una sal que tiene su mecanismo de acción a través del sistema nervioso central, que es un derivado simpático mimético, pero que al término de su tratamiento, ni un solo paciente nos está pidiendo que mantengamos su dosis, que la aumentemos o que ellos hayan presentado evidencia de síndrome de abstinencia. Pero tenemos otra sal que también nos permite abrir el abanico de observaciones y el abanico de proporcionarle una mejor atención al paciente obeso. Y esto es el Femproporex. El Femproporex es una molécula que fue sintetizada en Francia en 1968. Si nosotros vemos su fórmula, vamos a ver cómo comparte también la presencia de un fenilo, de 2 metilos y un nitrógeno. También es un derivado feniletilamínico, pero toda esta cadena lateral es la que permite manifestar que este anorexigénico mantiene la propiedad anorexigénica de quitar el apetito y disminuir al máximo la excitación y la irritabilidad del sistema nervioso central. Al igual que el anterior, se absorbe perfectamente bien por el tubo digestivo, por lo cual la vía oral sigue siendo una elección para su administración. Su concentración máxima se alcanza a los 60 minutos para una vida media de 6 horas. Pero el metabolismo de este producto nos permite que sea detectado hasta 15 días después, en donde un 27 a 34% se metaboliza anfetamina hasta 119 horas después de su administración. Por lo tanto, estos pacientes, si son sometidos a control antidoping, dan positivo, lo que nos obliga a informar al paciente de las características del Femproporex. La dosis a la que manejamos este producto es 11.2 o 22.4 a 33.6 miligramos en 24 horas, en 2 o 3 tomas, y en la República Mexicana existe una presentación de liberación lenta para administrarse una sola vez al día. El mecanismo de acción también comparte su característica catecolinérgica, libera dopamina e inhibe la recaptura en el centro del hambre en el hipotálamo lateral. Pero también tiene un mecanismo de acción periférico. Al actuar sobre la adenilciclasa, induce la formación de AMP cíclico y en los tejidos periféricos aumenta la esterificación de los ácidos grasos, como muestra de la lipólisis que se está logrando en este paciente. En ratas, las hembras requieren de dosis más elevada que los machos para obtener el mismo efecto, pero no podemos decir que esto sea igual en el género humano. En este diagrama nosotros podríamos resumir el mecanismo de acción del Femproporex. Por un lado nos damos cuenta que por su acción central actúa como anorexigénico al trabajar en el centro del hambre del hipotálamo. Y a nivel periférico, la acción lipolítica nos permite ver que la activación de la adenilciclasa lleva a que el ATP se convierta en AMP cíclico, que el AMP cíclico va a actuar
sobre una proteína sinasa específica que activa la lipasa sensible a hormona para que los triglicéridos sean desdoblados en glicerol y se oxiden los ácidos grasos libres. Tenemos manifestaciones y tenemos evidencia de su eficacia en la literatura médica. Werenburg nos demuestra cómo en 40 pacientes, 30 de ellos hospitalizados y 10 ambulatorios, 19 mujeres y 11 varones, con restricción calórica a dosis de 11.2 miligramos 3 veces al día, 33.6 miligramos dosis total, y 22.4 miligramos, lograron una muy buena respuesta en estos tratamientos, incluso en pacientes que presentaban comorbilidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, angina de pecho, osteoartritis, pacientes con litiasis vesicular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardíaca, logrando reducciones de 1.7 a 3.2 kilogramos por semana durante 6 semanas, en aproximadamente el 70% de los participantes. Faivre, otro investigador, con 41 participantes, 15 varones y 26 mujeres con problemas cardíacos, a dosis de 11.2 miligramos 3 veces al día, ingerida 15 o 30 minutos antes de cada alimento, se daban cuenta que el fenproporés administrado, adicionado al medicamento de base del problema de comorbilidad, como podrían ser cardiotónicos y diuréticos, más la dieta hipocalórica, esta era razonablemente bien seguida, obteniendo resultados buenos y medianos en 14 y 15 pacientes, y solo fue necesario reducir la dosis en 2 casos. Para 1971, trabajos de Luquero en 60 pacientes, 11 varones, 49 mujeres, con y sin comorbilidad de obesidad, 5 diabéticos y 1 con cardiopatía mitroaórtica. En 34 casos se indicó disminución en el consumo de carbohidratos y en 26% no hubo restricción alimentaria. La reducción de peso con restricción dietética fue de 10 a 15 kilogramos al mes. Rodríguez, en el 2002, en un estudio aleatorio comparativo de fenproporés 25 miligramos al día, sibutramina 10 miligramos al día y Orlistat 120 miligramos 3 veces al día, mostraban los siguientes resultados. En relación a peso y grasa corporal, en relación a leptina en líquido cefalorraquídeo y en suero. Vemos cómo 31 pacientes obesas con una edad de 32.3 más o menos 10 años, con índice de masa corporal de 38.2, con dieta de 1.200 kilocalorías al día, todos alcanzaron una pérdida de 7% del peso, no habiendo diferencias significativas a los 2 meses entre los grupos de tratamiento. Pero la leptina sérica disminuyó en los 3 grupos de forma proporcional a la reducción de grasa corporal. No obstante, la leptina en el líquido cefalorraquídeo disminuyó significativamente con los 3 medicamentos, pero fue mayor con Orlistat. La relación de leptina líquido cefalorraquídeo suero fue menor en este grupo. En la República Mexicana, nosotros llevamos a cabo un estudio con un diseño experimental aleatorio, doble ciego, con casos de control con placebo, dieta y ejercicio. Pacientes con obesidad sin comorbilidad, a los cuales se les atendió cada 30 días, utilizando para ello 2 formulaciones de liberación lenta del fenproporés, una de 20 miligramos, más 6 miligramos de diazepam, y la otra exclusivamente 20 miligramos de fenproporés, durante 6 meses de tratamiento y 1 mes de retiro paulatino del fármaco.
El peso de los pacientes con intención de tratar nos muestra cómo el grupo placebo presentó una reducción de peso que empieza a ser significativa a los 150 días, para lograr a los 180 días una reducción que ya es apreciable. El grupo de Femproporex y diazepam, noten ustedes cómo ya desde los 60 días la pérdida de peso es estadísticamente significativa para lograr su máximo peso a los 180 días de pérdida. Y el grupo de Femproporex, notamos cómo también a los 70-90 días empieza a tener pérdida de peso estadísticamente significativa que se sigue manteniendo hasta los 180 días. Si esto lo expresamos en kilogramos perdidos, nos damos cuenta cómo el grupo placebo alcanza una pérdida de peso a los 180 días de 5 kilos, mientras que el grupo de Femproporex logra una pérdida de 7 kilogramos y el grupo de Femproporex y diazepam alcanza a los 180 días una pérdida superior a los 11 kilogramos absolutos. Expresado en porcentaje de peso perdido, vean ustedes cómo ya el grupo de dieta y ejercicio o control lograba una pérdida de peso superior al 5%, en tanto que el grupo de Femproporex alcanzaba una pérdida superior al 8% a los 180 días, y el grupo de Femproporex diazepam rebasa el 12% de la pérdida de peso en 6 meses. Es conveniente recordar que en los Institutos Nacionales de Salud consideran criterio de tratamiento eficaz en la reducción de peso la pérdida del 5% al 10% en 180 días, lo que logramos en este caso. La circunferencia de la cintura, vean ustedes cómo desde el grupo placebo, el grupo de Femproporex con diazepam y el grupo de Femproporex, todos ellos logran una disminución en la circunferencia de la cintura, lo cual nos permite mencionar que la pérdida de peso es a expensas de tejido graso y de tejido graso preferentemente visceral. La frecuencia cardíaca, notamos cómo el comportamiento es muy similar entre los tres, viendo cómo el rango se inicia en los 75 latidos por minuto, disminuye a 65 a los 120 días para nuevamente alcanzar a los 150 días el rango de los 70 y a los 180 días están en el promedio de los 72 latidos por minuto. La presión arterial, en intención de tratar, nos permite demostrar cómo la presión arterial sistólica nunca rebasó los 120 milímetros de mercurio y que la presión arterial diastólica se mantuvo en el rango de los 75, lo cual nos hace evidente que la presión arterial siempre estuvo en términos de normalidad. Esto demuestra cómo el Femproporex es una sal con eficacia comprobada en población mexicana en administración de liberación lenta una vez al día a lo largo de 180 días o 6 meses. Y de la seguridad, al buscar de manera intencionada cuáles son los eventos adversos que se presentan, nos damos cuenta cómo en el grupo placebo la constipación, el 20% se manifiesta en este grupo, al igual que la artralgia o el insomnio. En tanto que el grupo de Femproporex, el 53% presentan constipación, el 36.7% presentan artralgia, el 20% presenta dinamia. Llama la atención que el 13.3% presentan vulvovaginitis y cambios en el sabor, el 13.3%. Y cuando vemos el grupo de Femproporex más diazepam, debemos de agregar la presencia de polifagia, insomnio,
cólico, disuria. No obstante, por el mecanismo de acción del Femproporex, estos son eventos esperados, resultado del mecanismo fisiológico del mismo. No son eventos adversos inesperados. Siguiendo de manera más acuciosa la presentación de los eventos adversos, nos damos cuenta que también hay la presencia de diaforesis, somnolencia, palidez, dismenorrea, porque solamente estamos presentando los eventos que tuvieron un porcentaje de presentación superior al 10%. Ninguno de ellos motivó a la suspensión del tratamiento. Ninguno de ellos motivó a adicionar nuevo fármaco, y el juicio del médico y el juicio del paciente es que era superior el beneficio al riesgo, lo cual nos permite decir que además de eficaz, el Femproporex, manejado como lo presentamos nosotros, tiene seguridad. Desde el punto de vista de la información previa, las publicaciones ya mencionaban que el Femproporex, los pacientes refieren la presencia de excitación nerviosa, nerviosismo, insomnio, palpitaciones, extrasístoles y sequedad de boca. Debe llamarnos la atención que en nuestro grupo no encontramos la presentación de extrasístoles. De manera tal que, si ustedes me lo permiten, las siguientes consideraciones. Se ha administrado a pacientes con comorbilidad como hipertensión arterial controlada, insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo, incluso pacientes con diabetes mellitus. En la formulación de liberación lenta con diazepam, se tienen reducciones superiores al 10% en 6 meses. En un estudio comparativo, la reducción de peso es similar a la obtenida con sibutramina y orlistat del 7%, y podemos mencionar que el Femproporex es uno de los anorexigénicos más empleados y vendidos en algunos países. Brasil. Recordar que da positivo a pruebas de antidoping. Una vez dicho lo anterior, hagamos una recapitulación y preguntémonos a manera de autoevaluación: ¿cuál es el medicamento cuyos efectos secundarios más frecuentes son constipación, artralgia y adinamia? Si estamos pensando en anfepramona, tiene usted la razón. ¿Qué medicamento atraviesa la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria y se excreta por leche? Sí, la anfepramona, pero ya habíamos mencionado que en personas embarazadas no está indicado el tratamiento farmacológico con ningún anorexigénico. ¿Qué sal activa la adenilciclasa, libera dopamina e inhibe su recaptura en el centro del hambre del hipotálamo lateral? El Femproporex. Recordemos que tiene un mecanismo de acción central anorexigénico y un mecanismo de acción periférico lipogénico. Con esto, continuemos con la revisión de las otras sales catecolaminérgicas con las que contamos para poder seguir dando un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Toca el caso de la revisión de la fentermina. También es un derivado feniletilamínico, en donde observamos cómo el fenilo se mantiene sin cambio en su estructura, pero en el carbono estamos viendo la presencia de 2 metilos. Estos 2 metilos hacen que conserve su característica anorexigénica de acción sobre el sistema nervioso central, pero que a su vez tenga una disminución en la capacidad excitatoria del cerebro. Desde el punto de vista de su perfil farmacológico, se absorbe muy bien por el tubo digestivo, lo cual nos permite que su administración sea por vía oral. Su concentración máxima se logra entre las 4 y 8 horas, para una vida media de eliminación de 19 a 24 horas. No se acumula. Se metaboliza en hígado y se elimina por orina una partes
sin cambios. Su metabolismo es extenso a través de una vía compleja de biotransformación que incluye la desaminación oxidativa y reducción de muchos de sus metabolitos. Algunos de estos metabolitos son biológicamente activos y participan en la acción terapéutica. La excreción de la fentermina puede ser reducida por agentes alcalinizantes de la orina o la contraparte, aumentar su eliminación si utilizamos acidificantes urinarios. Se prescribe a dosis de 10 a 40 miligramos en 24 horas. Su mecanismo de acción es estimulando la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas de los espacios sinápticos, por lo que aumenta la cantidad de noradrenalina que interactúa con los receptores neuronales postganglionares. También estimula la liberación de dopamina y bloquea tanto la recaptura de noradrenalina como la de dopamina. Un estudio reciente de microdiálisis demuestra que la fentermina estimula la liberación de dopamina en el cuerpo estriado y había que preguntarnos si esto interfiere con la característica de sedentarismo con la que convive el paciente obeso. Aumenta de forma significativa la actividad simpática, pero no produce cambios en el control parasimpático ni en la tasa metabólica en reposo. Modifica la cantidad de catecolaminas excretadas por vías urinarias paralelamente a los efectos simpáticos cardíacos. Sobre la eficacia de la fentermina, vean ustedes estudios de 1972 de Tran, de 1974 de Langlois, Weiss en 1975 y Campbell en 1977, en donde a dosis de 30 miligramos todos ellos, con una duración en semanas de 16, 14, 6 y 24 semanas respectivamente, en donde veíamos cómo 34 pacientes tomaran fentermina, 30, 78 y 34 respectivamente, contra 36, 29 y 77 y 32 que tomaron placebo, para alcanzar una pérdida de peso de 9.2 kilogramos contra 5.2 en el mejor de los resultados obtenidos, y respectivamente 7.3 contra 1.8 del placebo, 3.8 contra 1.5 del control y 5.3 contra 1.5 en este último estudio. Desgraciadamente, estos no consignan cómo fue manejada la dieta ni a qué programa de ejercicio fueron sometidos como para poder dar validez al resultado obtenido única y exclusivamente a la fentermina. Sobre su eficacia, en un estudio de Valle-Jones de 1983, con un diseño abierto, aleatorio y comparativo, cuyo objetivo era comparar la eficacia de la fentermina contra la anfepramona y su efecto sobre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, estos pacientes tomaban una dieta de 1.500 kilocalorías por día y recibían una consulta cada 4 semanas. Tomaron 30 miligramos al día de fentermina antes del desayuno o 75 miligramos de anfepramona a media mañana, en un estudio cuya duración fue de 12 semanas. 97 pacientes adultos con obesidad, con un peso de 120% de su peso ideal, en donde los resultados fue una reducción con fentermina de 8.2 kilogramos contra 6.3 kilogramos de anfepramona. La reducción significativa en el grupo de fentermina de la presión arterial fue de 4 milímetros de mercurio en la sistólica y 2.5 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, y en la frecuencia cardíaca un promedio de reducción de 2.7 latidos por minuto. Otro diseño aleatorio doble ciego con caso de control con placebo, cuyo objetivo era la comparación de la fentermina sola o en combinación con fenfluramina,
a dosis de 30 miligramos al día de fentermina en la mañana y 20 miligramos de fenfluramina, 15 miligramos por día de fentermina en la mañana más 30 miligramos de fenfluramina antes de la cena durante 24 semanas. 81 pacientes con obesidad con un peso de 130% a 180% de su peso ideal ofrecieron los siguientes resultados. El placebo, una reducción de 4.4 kilogramos más o menos 0.9, fentermina 10 kilogramos más o menos 1.2 y fenfluramina 7.5. En tanto que la combinación de fentermina-fenfluramina nos llevaba a 8.4 más o menos 1.1 en estudios de Winthrop de 1984. Respecto de la seguridad, los eventos adversos informados por Baillet-Jones en 1983 nos menciona que en el 12% se presenta adormecimiento o cansancio, en el 8% boca seca, en el 8% constipación, mareo, insomnio, temblor y de manera poco frecuente el sabor metálico de los alimentos. Los eventos adversos informados por la literatura para la fentermina son insomnio principalmente, nerviosismo, euforia, sequedad de la boca, hipertensión arterial, taquicardia y o palpitaciones. Hay que recordar, como medida de seguridad, que los catecolaminergicos tienen contraindicaciones, como lo son pacientes con enfermedad cardiovascular, que incluye la hipertensión severa o moderada no controlada, el hipertiroidismo, el glaucoma, alteraciones extrapiramidales, hiperexcitabilidad o estados de agitación, la anorexia, el insomnio, la función renal deteriorada, personalidad inestable. En relación a la interacción con otros medicamentos, por seguridad, su uso con otras aminas simpaticomiméticas pudiera potencializar su efecto. No debe administrarse con agentes inhibidores de la monoaminooxidasa. Tampoco debe administrarse con bloqueadores alfa o beta adrenérgicos. Podemos comentar que la fentermina es uno de los anorexigénicos más empleados en los Estados Unidos de Norteamérica. Es útil en el tratamiento de obesos con diabetes mellitus tipo 2 y no participa en el desarrollo de hipertensión pulmonar. Una sal diferente dentro de las opciones que tenemos para el tratamiento farmacológico de la obesidad. No todos son derivados feniletilamínicos. Y de esta manera podemos tener la opción de manejar el Masindol. El Masindol es un derivado tricíclico. Inicialmente fue diseñado como una herramienta en psiquiatría contra la depresión. Posteriormente se dan cuenta que las características tricíclicas tienen una mejor aceptación como anorexigénico que como medicamento psiquiátrico. Y es así que en 1970, en la década de los 70, en los 70-77, adquiere su autorización como anorexigénico. Se administra por vía oral, dada que tiene una absorción por tubo digestivo adecuada, con una concentración máxima a las 12 horas y una vida media de 35 a 55 horas. Se prescribe a dosis de 0.5 miligramos a 3 miligramos en 1 o 3 tomas al día. Es un antidepresor tricíclico que actúa bloqueando la recaptura sináptica de noradrenalina, pero además aumenta la incorporación de glucosa al músculo, lo cual es una ayuda
increíble en pacientes obesos con resistencia a la insulina. Disminuye la síntesis de glicerol y aumenta los ácidos grasos libres y glicerol plasmáticos como evidencia de su acción lipolítica. En 1973, este autor, en un estudio de 90 pacientes con una duración de 7 semanas, muestra cómo el grupo placebo alcanza una pérdida de peso de 450 gramos. Los que recibieron dextroanfetamina alcanzan una pérdida de 1.4 kilogramos. Y los que siguieron un régimen de Mazindol alcanzan una pérdida de 2 kilos 300 gramos. Para 1975, Heber, a dosificación de 2 miligramos cada 24 horas durante 12 semanas, la reducción alcanzada es de 6.8 kilogramos contra 1.6 del grupo placebo. Y en el mismo año del 75, Smith, con 2 miligramos una vez al día, también en 12 semanas, la reducción es de 1.2 kilogramos contra medio kilogramo del grupo placebo. Aquí la diferencia importante es el manejo de la dieta y el programa de actividad física, que en los años 2000, 2005, no podríamos tener ni imaginarnos un protocolo de investigación con anorexigénicos donde no esté controlada la actividad física y la dieta. En 1977, MacLean, en un estudio doble ciego, cruzado, aleatorizado, con una dieta semisintética muy baja en calorías, 260 kilocalorías durante 4 semanas, o con una dieta de 1000 kilocalorías durante 4 semanas, a la cual se agrega Mazindol 2 miligramos al día, la pérdida de peso promedio es de 13.8 kilogramos en 8 semanas, contra 12.2 kilogramos en 12 semanas con dieta de 1000 calorías, pero además los pacientes informaron sentir menos hambre que quienes no recibieron el medicamento, como una muestra de la acción farmacológica anorexigénica de este tricíclico. En 1977, Walker, en un estudio doble ciego, control con placebo de 6 semanas de duración, administrando Mazindol a 2 miligramos al día, en 245 pacientes repartidos aleatoriamente en 4 grupos. El grupo placebo no perdió peso y los grupos mostraron que con respaldo psicológico la pérdida era de 2.7 kilogramos más que placebo, con Mazindol era 2.5 kilogramos más que placebo, pero el grupo de respaldo psicológico más Mazindol lograban una pérdida de 3.8 kilogramos por arriba del grupo placebo. Otro autor, en 1976, con una dosis de 1 a 3 miligramos en 1 o 2 tomas, con una dieta de 1000 kilocalorías o 1200 kilocalorías al día, en 20 semanas de tratamiento, la reducción que ellos comunican es de 1.9 kilogramos en obesos hipertensos, controlados con diurético, beta bloqueadores y metildopa. Al suspender el tratamiento, los pacientes rápidamente recuperaban el peso perdido. Esto no es una manifestación de lo que con frecuencia se menciona como rebote, sino una confirmación de que los fármacos solamente actúan cuando se toman y que cuando no se toman, de igual manera que un hipertenso que deja de tomar su control con su antihipertensivo, lo lógico es que la presión arterial vuelva a subir, o que un diabético que deja de tomar su medicamento, la glucosa suba. De igual manera, un obeso que deja de tomar su medicamento, la manifestación que va a observarse va a ser la recuperación del peso. Un antecedente de estudios en México con Mazindol lo tenemos con la doctora Arnávar,
en 1998 en 100 pacientes con una dieta de 1.200 a 1.600 kilocalorías al día, con una composición de 16% de lípidos, 30% de proteínas y 54% de carbohidratos, a una duración de 8 semanas, reportan una tasa de abandono del 7.5% a la semana y una pérdida de peso de 8.7 kilogramos. Los eventos adversos informados son semejantes a los derivados feniletilamínicos. Si bien el Masindol es un derivado tricíclico, el mecanismo de acción sigue siendo a nivel del sistema nervioso central sobre la noradrenalina y la dopamina. Por ello, la presencia de nerviosismo, irritabilidad, insomnio, sequedad de boca, náusea, vómito, diarrea, taquicardia sinusal, hipertensión arterial pueden hacerse presente. O la sobreestimulación, disquinesia, vértigo, irritación ocular, midriasis, gerostomía, impotencia, dolor testicular o constipación. Por el mecanismo de acción del Masindol hay que tener precaución porque potencializa el efecto opresor de las catecolaminas, motivo por el cual no se debe combinar con inhibidores de la monoaminooxidasa, antihipertensivos, bloqueadores adrenérgicos, pacientes con alteraciones cardíacas graves, pacientes con hipertiroidismo o que estén bajo la prescripción de carbonato de litio. A manera de consideraciones, ¿es útil en el tratamiento de obesos con hipertensión arterial controlada? ¿El Masindol es útil en el tratamiento con obesos con diabetes mellitus tipo 2? ¿Es útil en el tratamiento de obesos con osteoartritis? Y existen comunicaciones de la administración de Masindol en niños. Próximamente tendrán ustedes oportunidad de conocer el resultado de un estudio que hicimos en la Ciudad de México con Masindol en un grupo que durante 6 meses tomó un derivado feniletilamínico y continuó su tratamiento después de un mes de lavado con 6 meses con Masindol, en donde nosotros logramos pérdida de peso todavía en los siguientes 6 meses. Otra línea dentro de los fármacos que contamos para el manejo de la obesidad en México son los que tienen su mecanismo de acción asociado a termogénesis, además de tener la característica de disminución del apetito o favorecer la presencia del hambre. Y estamos hablando de la D-norpseudoefedrina sola o asociada a triiodotironina. La D-norpseudoefedrina es una molécula que se utiliza desde antes de Cristo de forma natural en el grupo de los orientales y que actualmente está siendo tomada nuevamente en cuenta. Se absorbe por vía oral. A las 4.5 a 10 horas tiene su concentración media para una excreción renal y hepática con una eliminación a las 24 horas con dosis única, en donde el 55 al 75% se elimina sin cambio en orina y el resto es metabolizado por hígado. Se maneja dosis de 30 a 50 miligramos al día. En tanto que, como termogénico, su mecanismo de acción central actúa sobre la noradrenalina en los centros del apetito y saciedad a nivel hipotalámico y de manera periférica tiene acción termogénica a través de los receptores beta-adrenérgicos del tejido adiposo. La triiodotironina, el mecanismo de acción es que aumenta el metabolismo basal, aumenta la lipólisis, aumenta la disminución del colesterol
por su eliminación por la vía biliar. Pero sobre todo, actualmente se conoce que a nivel nuclear aumenta la síntesis de proteínas desacopladoras, lo que permite que la energía no se utilice para la síntesis de ATP y se elimine de manera de calor. En un estudio realizado en 1974 por Selinger, en un estudio abierto, 21 pacientes, 10 varones y 11 mujeres, con 20% de exceso de peso, sin control en la dieta, administrando D-norpseudoefedrina 30 miligramos al día durante 6 semanas. Reporta pérdida de 7 kilogramos, 6.4 kilogramos los varones, 7.9 kilogramos en las mujeres. Y el retiro de 2 mujeres que presentaron taquicardia e inquietud. La experiencia que nosotros pudimos llevar a cabo en la República Mexicana fue un diseño experimental con norpseudoefedrina más triiodotironina en un estudio aleatorio doble ciego con casos de control con placebo, con tratamiento durante 180 días en presentación de formulación lenta, con una dieta hipocalórica de 1.700 kilocalorías los primeros 2 meses, 1.500 kilocalorías los segundos 2 meses, para terminar con una dieta de 1.200 kilocalorías los meses 5 y 6. Con una actividad física regulada, consistente en caminar durante 30 minutos, 5 días a la semana. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años y menores de 60 años, con un índice de masa corporal igual o mayor a 30. Y los criterios de exclusión, pacientes que no tuvieran endocrinopatías, hepatopatías, nefropatías, glaucoma, neoplasias, adicciones, psicopatías o enfermedad cardiovascular. Es decir, pacientes obesos sin comorbilidad. Las consultas médicas se les proporcionaron los días 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 y 180 del tratamiento, en donde en cada una de ellas se hacía el registro de los signos vitales, la antropometría y el interrogatorio de los eventos adversos. Se les practicó laboratorio clínico, química sanguínea de 24 elementos y biometría hemática el día 0, 60, 120 y 180 del protocolo, a su vez que se determinó perfil tiroideo antes de iniciar el protocolo y cada 30 días. Las formulaciones comerciales utilizadas fueron D-norpseudoefedrina 50 miligramos, atropina 0.36 miligramos, aloína 16.2 miligramos, triiodotironina 75 microgramos y diazepam 5 miligramos. Y la otra formulación comercial fue D-norpseudoefedrina 50 miligramos, atropina 0.36 miligramos y aloína 16.2 miligramos. Es decir, no tenía triiodotironina ni diazepam. Las características demográficas de los grupos no mostraban diferencias significativas al inicio, los que nos permitió comparar los resultados al final. Como ven ustedes, tanto en el grupo placebo, que fueron 69 pacientes, en el grupo de norpseudoefedrina más T3, que fueron 69 pacientes, y en el grupo de norpseudoefedrina, que fueron 70, el 87%, el 88% y el 83% fueron del sexo femenino, para un promedio de edad de 37 años, 35 años y 36 años respectivamente, un peso inicial de 92 kilogramos, 90 kilogramos y 91.9 kilogramos, y un índice de masa corporal de 37, 35 y 35 respectivamente. Al inicio del tratamiento,
la frecuencia cardíaca era de 74 y 74 en los tres grupos, una presión arterial sistólica de 117, 116 y 118, una presión arterial diastólica de 77, 76 y 77, LDL colesterol de 127, 120 y 120 respectivamente, HDL de 45, 44 y 46, y nivel de tiroxina sérica de 8.1, 8 y 8.3. Los resultados, con intención de tratar, nos muestra que el grupo placebo en el día 15 estaban logrando una pérdida de 0.08 para que al día 180 lograran una pérdida de 1.53 kilogramos para el 1.6%. En tanto que los pacientes que tomaron norpseudoefedrina más T3, a los 15 días la pérdida de peso era de 2.96 kilogramos para un 3.3% de pérdida de peso. A los 30 días era de 4.89, lo cual ya era una pérdida de peso estadísticamente significativa. Y de esta manera se va incrementando a los 45 días del 6.6, a los 60 días 8.4, para que a los 180 días logremos una pérdida de peso del 14.9%. En tanto que el grupo que tomó exclusivamente norpseudoefedrina tenía una pérdida de peso a los 180 días del 11%. De manera objetiva, en una gráfica, veríamos el comportamiento. Los pacientes que tomaron placebo, dieta y ejercicio, este fue el comportamiento de su pérdida de peso. A los 60 días la pérdida de peso ya era estadísticamente significativa. Y los que tomaron de norpseudoefedrina más T3, notamos cómo la pérdida de peso se hace más rápida y a los 180 días vemos una pérdida del 13.55%. En tanto que los pacientes que tomaron nada más de norpseudoefedrina, a los 180 días la pérdida de peso alcanzada es de 10.3%. Recordando que el criterio de eficacia que los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos para tratamiento de la obesidad es la pérdida de peso de entre el 5 y el 10% del peso inicial, tanto la de norpseudoefedrina como la de norpseudoefedrina más triodotirolina alcanzan y rebasan este objetivo. Es de considerar el hecho que los pacientes que terminan el estudio se correlacionan con el peso perdido alcanzado. Observen ustedes cómo del grupo placebo, de 69 que iniciaron, terminan el 26 para el 37.7%. En tanto que el grupo que ingirió T3 más norpseudoefedrina, de 69 pacientes que iniciaron, terminan 59 para un 85.5%. Y los que tomaron exclusivamente norpseudoefedrina, de 70 pacientes que iniciaron, terminan 51 para un 72.9% de eficiencia terminal. Ninguno de los abandonos en los tres grupos fue por evento adverso. La pérdida de peso mayor al 5% o mayor al 10% la podemos ver en el grupo placebo. A los 30 días eran 5 para 7.2%. Para la norpseudoefedrina más T3 eran 41 para el 59.4% a los 30 días. Y el grupo de norpseudoefedrina, 35 pacientes para el 50% a los 30 días. A los 180 días vemos como en el grupo placebo 17 pacientes, el 24.6% habían logrado una pérdida mayor al 5%, 61 pacientes del grupo de norpseudoefedrina y T3
para el 88.4% lograron una pérdida superior al 5%, y el grupo de norpseudoefedrina, 57 pacientes, el 81.4% lograban una pérdida superior al 5%. ¿Quiénes lograban una pérdida mayor del 10%? A los 30 días, el 1.4% del grupo placebo, el 2.9% del grupo de norpseudoefedrina T3 y el 1.4% del grupo de norpseudoefedrina. A los 180 días, 4 pacientes del grupo placebo para el 5.8% lograron una pérdida superior al 10%, 51 pacientes para el 73.9% a los 180 días lograban una pérdida superior al 10%, y el grupo de norpseudoefedrina, 39 pacientes, equivalentes al 55.7%, lograban una pérdida mayor al 10%. La pérdida de peso preponderantemente es a expensas de tejido adiposo y preponderantemente a expensas de tejido visceral, como lo podemos nosotros inferir por las modificaciones de la circunferencia de la cintura, ¿sí? Vean ustedes cómo inicia con una cintura de 105 centímetros el grupo placebo, 103 el grupo de norpseudoefedrina más T3 y 103 el grupo de norpseudoefedrina, y terminan con 102 centímetros, 91 centímetros y 94 centímetros respectivamente. La concentración de lípidos muestra cómo en el grupo placebo no se modifica significativamente las cifras de colesterol, que inician con 207 y terminan con 213. El grupo de norpseudoefedrina y triiodotironina iniciaron con colesterol total de 197 miligramos por decilitro y terminan con una cifra de 169.8, lo cual es estadísticamente significativa incluso desde el día 60, no habiendo modificaciones estadísticamente significativas en el grupo de norpseudoefedrina. El LDL colesterol en el grupo placebo no tiene modificaciones estadísticamente significativas. El grupo de norpseudoefedrina y T3 inicia con un LDL colesterol de 120, que a los 60 días es de 94, a los 120 días de 101 y a los 180 días de 101.6, lo cual es estadísticamente significativo, no existiendo esta característica en el grupo de norpseudoefedrina, que inicia con 120 miligramos por decilitro de colesterol LDL y termina en 116. Y el HDL colesterol, tanto en el grupo placebo como en el grupo de norpseudoefedrina más T3 como en el grupo de norpseudoefedrina, no tiene modificaciones estadísticamente significativas. ¿Qué sucede con el perfil tiroideo? La duda siempre planteada del manejo de hormonas tiroideas en pacientes obesos. Veamos. En el grupo placebo inician con una tiroxina total de 8.1 para terminar a los 180 días con 7.9, no existiendo diferencias estadísticamente significativas a los 180 días. El grupo de norpseudoefedrina inicia con una tiroxina total de 8.3 y termina en 8.7, no existiendo cambios a los 180 días. En tanto que el grupo de norpseudoefedrina, que estaba recibiendo 75 microgramos al día de T3, inicia con 8.1, a los 30 días 4.9, a los 120 días 5 y a los 180 días 4.6 microgramos por decilitro de tiroxina. La triiodotironina en el grupo placebo no tiene cambios, ni en el grupo de norpseudoefedrina, pero el grupo de norpseudoefedrina que está recibiendo T3 inicia con 1.5 nanogramos por decilitro y termina en 1.7. Vean cómo no hay diferencias estadísticamente significativas. Pero la prueba más sensible, la hormona estimulante de tiroides,
que en el grupo placebo no tiene cambios, ni en el grupo de norpseudoefedrina. En el grupo de norpseudoefedrina que está tomando T3, inicia con 2.4 microunidades por mililitro de hormona estimulante de tiroides, que a los 30 días es 1.4, a los 120 días 1.3, siempre dentro de los rangos normales, lo que indica que había control por parte de hipófisis sobre glándula tiroides en cuanto a fisiología de hormona tiroidea. Lo podemos también corroborar con los hechos manifestados clínicamente en el sistema cardiovascular. Observamos cómo la frecuencia cardíaca en el grupo placebo de 74, con la que inician, terminan en 74. Los que toman norpseudoefedrina más T3 empiezan con 74 latidos por minuto y terminan con 76, no existiendo diferencias estadísticamente significativas, y de norpseudoefedrina con 74 y terminan con 74. Recuerdo, los maestros de endocrinología mencionan que no existe hipertiroidismo sin taquicardia. Bueno, repito, 74 y 76 a los 0 y 180 días. En relación a la presión arterial sistólica, el grupo placebo inicia con 117 de presión arterial sistólica en milímetros de mercurio y termina en 116. El grupo de norpseudoefedrina más T3 de 116 llega a 110 milímetros de mercurio y la norpseudoefedrina de 118 a 113 milímetros de mercurio. Y la presión arterial diastólica de 77 a 76, de 76 a 71 y de 77 a 74 en los tres grupos respectivamente, nunca modificando los rangos de normalidad. La seguridad es manifiesta. La eficacia es manifiesta y la seguridad la evidenciamos porque los eventos adversos que se presentaron fueron sed, sequedad de la mucosa oral, presencia de faringitis o resfriado común, estreñimiento, cefalea, diarrea, mareos, en donde el grupo de norpseudoefedrina más T3, lo más frecuente que se presentó fue la manifestación de sed en el 54%, pero el grupo placebo, el 27% tenían también sed. Faringitis o resfriado común, el 45% contra el 22%. Estreñimiento, el 42% contra el 41%. En tanto que el grupo de norpseudoefedrina también manifestó que el 47% presentaron como evento adverso la sed, el 40% la sequedad de las mucosas, el 41% la faringitis o el resfriado común, el 37% el estreñimiento y el 36% la cefalea. No obstante, ninguno de ellos abandonó, ninguno de ellos presentó evento adverso no esperado. Lo que me permite llegar a las siguientes consideraciones. La norpseudoefedrina sola o combinada es una de las mejores opciones para reducir de peso. La T3 debe reconsiderarse como una opción viable para el tratamiento de la obesidad. Ambas formulaciones presentaron eventos adversos leves que no requirieron suspender el tratamiento y solo debe de emplearse bajo estricta vigilancia médica. No nada más esta sal. Cualquier tratamiento farmacológico en paciente obeso debe ser bajo estricta supervisión médica. A manera de recapitulación y como una autoevaluación para estimular el que vayan a buscar más información reciente y aumentar sus conocimientos en el tema. ¿Cuál es el medicamento que estimula la liberación de noradrenalina y dopamina, además de bloquear su recaptura, y estimula la liberación de dopamina en el cuerpo estriado?
El único fármaco que responde a esta pregunta es el derivado tricíclico, Masindol. ¿Cuál es el derivado tricíclico que bloquea la recaptura sináptica de noradrenalina y aumenta la incorporación de glucosa periférica al músculo estriado? Tiene razón, colega, Masindol. ¿Qué medicamento a nivel nuclear aumenta la síntesis de proteínas desacopladoras? La T3. Por su atención, muchas gracias. Esperemos que haya sido de su beneficio y estamos para servirles en nuestra dirección, Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, Asociación Civil.